Entonces, quiero invitarles al Evangelio de Juan. Si me prenden la luz de aquí atrás, por favor, los luminotécnicos. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Verdad y Vida en Pembroke Pines. Es una bendición tener la casa. Saludamos a aquellos que nos van a estar siguiendo también a través del internet. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Saludamos a nuestros seguidores vía internet. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Verdad y Vida de Pembroke Pines. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Puede que usted diga, pastor, eso lo leímos la semana pasada, sí, pero hay más aplicaciones que extraer de aquí. Así que vamos a estar aprendiendo otras cosas. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Diga amén cuando lo tenga. Dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Señor, danos tu sabiduría y tu dirección para poder predicar tu palabra. Que el poder de tu Santo Espíritu nos ilumine a cada uno de nosotros para entender tu consejo y tu verdad y las aplicaciones prácticas que tienes para nosotros hoy. Guíanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Seguimos viendo a Cristo Pastor y esta es la segunda parte del sermón. El ministerio público de Jesús, de la anunciación del reino de Dios, ha comenzado. Él ha estado predicando, Él ha estado haciendo milagros, Él ha estado haciendo discípulos. Esto le ha granjeado una abundante cosecha de almas que se han convertido en sus seguidores. Seguidores salidos de los fariseos, los saduceos, algunos escribas. De hecho, algunos de los judíos prominentes se habían convertido en discípulos de él. Incluso muchos de los que antes seguían a Juan el Bautista, ahora seguían a Jesús y se estaban haciendo bautizar por este, independientemente de que quien bautizaba, como vimos en el texto, eran sus discípulos y no Jesús. Esta conversión masiva de gente despierta el celo y la mala voluntad de los líderes del judaísmo. Celos y mala voluntad que, al poner en riesgo la obra del ministerio de Cristo, hace que tras entender, como dice Juan 4:1, las circunstancias y pensar en ellas, toma una decisión, y es salir del lugar. Esta era la decisión correcta para ese momento. La decisión tomada por Cristo, además de estar fundamentada en la meditación y la dependencia de Dios, después de haber entendido lo que debía hacer, como declara el verso 1, va y lo hace. Luego en el verso 4, de alguna manera enseña que la toma de dicha decisión en tiempos de crisis también se fundamenta en la necesidad práctica de aquello que es conveniente para el desarrollo, continuidad y efectividad de la misión. Pues mira, el verso 4 dice, le era necesario pasar por Samaria. O sea que Jesús sabe lo que es necesario. Jesús toma decisiones en base a necesidades y en este caso pasar por Samaria. Existían en los tiempos de Cristo 3 rutas para ir de Judá a Galilea, y la menos conveniente desde el punto de vista ritual judío era precisamente la ruta samaritana. Los judíos más estrictos, más
legalistas tomaban una ruta diferente, independientemente de que Josefo, el historiador del siglo I, ilustra de que los judíos tenían resentimiento contra los samaritanos, pero cuando se trataba de las conveniencias personales pasaban por alto estos prejuicios y se servían de los samaritanos. Pero cuando nosotros vemos el contexto de lo que viene luego en el trato de Jesús con la mujer y con el pueblo de Samaria, podemos darnos cuenta que esta necesidad conveniente, esta decisión de Cristo, no responde al interés particular de tramo o de circulación, sino a un interés de carácter discipular, un interés evangelístico misional. Pues lo cierto es que la detención de Jesús en aquel lugar deviene no solo en la conversión de una mujer, sino en la conversión de toda la ciudad. Cuando meditamos en todas estas cosas y examinamos con cuidado los detalles y reflexionamos en ello de manera devocional, descubrimos que en la obra del ministerio, a la hora de tomar decisiones, los pastores junto a la iglesia han de hacer aquello que es necesario, práctico y conveniente para la conservación y garantía de continuidad de la misión discipuladora que se nos ha asignado en la Gran Comisión. Para lograr tal cosa, en primer lugar, a la luz de este pasaje y de lo que está ocurriendo entre Jesús y la mujer samaritana, debemos tener siempre un corazón libre de los prejuicios históricos del pasado que pueden afectar nuestro presente y nuestro futuro. Jesús es alguien que conoce bien la historia triste, fea, existente entre judíos y samaritanos. Porque como buen judío probablemente la ha escuchado, la ha aprendido. De hecho está consciente de ella. En una historia de segregación. Y aún así nos encontramos con que el Señor no se deja seducir por esto, por cuanto entiende que de alguna manera, los samaritanos no estaban fuera del plan redentor de Dios. Y lo sabemos debido a las profecías y a las enseñanzas antiguos testamentarias, y luego a la encomienda dada a los creyentes en la Gran Comisión, donde él mismo va a decir en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué Jesús piensa también en los samaritanos? Porque Jesús está consciente de su rol como simiente de Abraham que es. Simiente en el cual son llamadas a ser bendecidas todas las familias de la tierra, incluyendo los samaritanos. Cuando Dios habló con Moisés y le da la promesa del Salvador, en Génesis 22:18, en Génesis 26:4, en Génesis 28:14, en estas tres ocasiones Dios le dice a Abraham que en su simiente, y Gálatas dice que esta simiente es Cristo, serían benditas todas las familias de la tierra. Y los samaritanos no están excluidos de aquí. Por eso el interés particular de Jesús de llegar a aquellas tierras y predicarles. De hecho, aunque los samaritanos de ese instante era un pueblo mezclado étnicamente hablando, lo cierto es que de alguna manera tenían también sus orígenes en José. Pues recuerden que el lugar asignado a ellos era la heredad de José, uno de los hijos de Jacob. Entonces no eran del todo un pueblo fuera de ellos, habían sido el antiguo reino del norte. Amados hermanos, Jesús está consciente de su papel, está consciente de la historia. La acción liberadora y salvífica del Cristo no estaba y no está limitada a los judíos solamente. La acción salvífica y redentora del Cristo desde el Antiguo Testamento, desde antaño, incluye a los gentiles, incluye a toda raza, incluye a toda persona. Y si usted tiene duda de esto, vaya conmigo al profeta Isaías,
capítulo 42, versículos del 5 al 7, donde nosotros encontramos la gran comisión antiguo testamentaria, por decirlo de alguna manera, y donde nosotros encontramos lo que Dios da a conocer con respecto al alcance que debía de tener el pueblo de Dios de este periodo de la historia. Y nos dice de esta manera, Isaías 42, versos 5 al 7. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que lo despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré. Y lea ahora, mire lo que dice: te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. La misión de Dios se extiende a todas las naciones, y la acción redentora de abrir los ojos de los ciegos, de traer libertad, se extiende a toda criatura. Por eso Jesús no tiene ninguna clase de problema, ni de prejuicio, de llegar a la tierra de Samaria, hablar con los samaritanos, ministrarle a los samaritanos, predicarle a los samaritanos. Para comprender el contexto de Juan 4 y el relato de Jesús, la historia con la samaritana y los samaritanos, es necesario hacer un poco de historia. Oseas, que fue el último rey de Israel, después de haber pagado tributo a Siria, transfiere la nación a un vasallaje bajo el gobierno egipcio. Y Samaria, en el año 722 a.C., era la capital del reino del norte, fue rodeada por Salmanasar, y después de un asedio muy prolongado fue conquistada por Sargón. La mayor parte del pueblo tiene que salir del país y es llevada a Siria, al lugar de Alabor, el río Gozán, y a la ciudad de Medo, según Segundo de Reyes 17, versos 3 al 6. Usted puede encontrar toda esta historia ahí, no la vamos a leer por tiempo. Segundo de Reyes 17, 3 al 6, que es el lugar donde ellos son llevados. A la gente pobre que vivía en este tiempo en el lugar, se le permite quedarse en la tierra de Israel, y tanto de Babilonia como de otros territorios vecinos, muchos extranjeros fueron a establecerse a esta devastada región. Vecinos que terminaron mezclándose con los israelitas que se habían quedado. A esta población mixta es a la que se dará el nombre de samaritanos, que es la metrópoli de la ciudad fundada por Omri. Los colonos extranjeros no estaban muy satisfechos con la situación que habían encontrado al llegar al lugar, y encontraron un país infestado de animales salvajes, y con razón atribuyeron esta plaga al disgusto de Jehová, que ellos consideraban que había sido ofendido. Entonces le rogaron a su monarca que le enviaran un sacerdote israelita que le enseñara la ley del Dios del país. Y así ocurrió que un judaísmo adulterado quedó injertado al culto pagano. Hubo todo un sincretismo, mezcla de raza, mezcla de religión, y esto es lo que viene a provocar el desprecio entre judíos. Cuando un residuo de judíos regresa al país, principalmente, pero no exclusivamente, parte de lo que había sido deportados a Babilonia en el 586, y construyó un altar para el holocausto, y comenzaron a reedificar la ciudad, los muros y el templo, y pusieron el fundamento del templo,
los celosos samaritanos y sus aliados comenzaron a interrumpir la obra de reconstrucción. Esto usted lo encuentra en el libro de Esdras, capítulo 3 y 4. Esto era debido a que le habían negado el permiso para cooperar en la obra de construcción. Los samaritanos le habían dicho, construyamos con ustedes. Y los judíos le habían dicho, no se lo permitieron. Su petición fue, edificaremos con vosotros porque vosotros buscamos a vuestro Dios y ofrecemos sacrificios desde los días de Esjardón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Eso está en Esdras. Y los judíos no se lo permitieron. La respuesta que recibieron después, también en Nehemías 4, 1 y 2, dice, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Al recibir esta cerca negativa, los samaritanos se sintieron llenos de odio hacia los judíos. Y el conflicto empieza a agravarse. Luego, ¿qué hacen los samaritanos? Como no le aceptaron construir en Jerusalén con ellos, en el monte Gerizim de Samaria, los samaritanos construyen su propio templo. Y empezó a ocurrir que habían dos centros de adoración. Uno en Jerusalén y el otro en Samaria. Por eso después la mujer le va a preguntar a Jesús, ¿dónde adoramos? ¿Aquí o en Jerusalén? Pero en el año 128 antes de Cristo, un sacerdote judío, Juan Hircano, uno de los macabeos, ataca a Samaria y destruye el templo samaritano. ¿Y la crisis qué? Se agrava. O sea que estamos hablando que unos 150 años aproximadamente antes de esta historia de Jesús y la samaritana, un pueblo había destruido el templo de otro. Imagínense usted que venga a una iglesia de Hialeah y nos destruya aquí el templo. Qué felices terminaríamos, ¿verdad? O sea que el conflicto era racial, religioso y personal. Por eso judíos y samaritanos se odian, no se llevan. Y ahora nos encontramos a uno que viene predicando el reino de Dios y que pone a un lado el odio, el rencor, las viejas historias, los prejuicios, los momentos tristes del pasado, porque tiene algo que es mucho más poderoso que la conservación de un status quo, de una religión, un sistema o una cultura, y es el perdón de los pecados y la vida eterna. El mensaje del reino de Dios que salva, que libera, que transforma y que da vida, y que es la solución a toda necesidad y a todo conflicto. Mis queridos hermanos, pese a esta historia, Jesús va a Samaria, habla con una mujer y trata con los samaritanos. Si Jesús se hubiera guiado por los prejuicios históricos, nunca hubiera ido a Samaria, no hubiera hablado a la mujer. Y la pregunta es, ¿cuál hubiera sido la consecuencia de esto? Los samaritanos no hubieran creído, como si hicieron a causa de la decisión práctica y conveniente de Cristo de ir hasta su tierra. Mire el versículo 39, por favor, de Juan 4. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Romper con una barrera de prejuicios provocó una evangelización masiva. Quiere decir que los deseos fariseos de frustrar la obra de Cristo y ponerle punto final fracasaron, porque resultó ser que la acción de Cristo tomada en conveniencia provocó un aumento en el número de discípulos y provocó que las buenas nuevas salieran de los límites y comenzara a llegar a tierras donde de otra manera probablemente nunca hubiera llegado. Por eso es que cuando de hacer la misión se trata, tenemos que romper con las barreras, tenemos que romper con los prejuicios,
Tenemos que romper con aquellas cosas que son obstáculos para el desarrollo de la obra evangelizadora de la iglesia. Los pastores e iglesias del presente, nosotros como iglesia, en el ejercicio de la misión que se nos ha asignado de hacer discípulos en nuestra ciudad, debemos de desarrollar la misma actitud práctica y conveniente a la hora de tomar decisiones de carácter ministerial. Al igual que Jesús, debemos cuidarnos de estar enfocados en la gran comisión, la cual no solo designa la acción de ir, sino que identifica el blanco y el objetivo. Y el blanco y el objetivo son la gente, independientemente del trasfondo sociocultural, político, religioso que tenga. Por eso la gran comisión incluye Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, como enseña Hechos capítulo 1, versículo 8. No podemos ver a la gente por lo que tiene y es. Tenemos que ver a la gente por lo que es ante los ojos de Dios. Pecadores necesitados de gracia, de salvación de Dios. Para lograr tal cosa no puede existir prejuicios ni limitantes sentimentalistas que entorpezcan el buen progreso de la misión de la iglesia. Se hace lo que es necesario y conveniente hacer conforme a las exigencias objetivas del momento y no en ideas abstractas y poco reales. Estar enfocados en los frutos que se pueden cosechar sin importar donde dichas plantas fueron plantadas, tiene que ser nuestro enfoque también. La iglesia es de ir a meter la hoz del evangelismo allí donde el fruto ya está maduro. De Samaria se dice lo que no se había dicho ni de Judea, ni de Galilea, ni de Jerusalén. Vaya al versículo 35, por favor, del capítulo 4. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. ¿En qué campo estaban, hermanos? ¿En Judá, en Galilea o en Samaria? Están en Samaria, porque ya están blancos para la siega. Está diciendo que los samaritanos están listos para recibir el evangelio. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra, otro el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron. De Samaria se dice lo que no se había dicho de otro lugar. Eso nos hace ver que tenemos que tener cuidado de no guiarnos por prejuicios. Porque a veces pensamos que debemos de estar en un lugar particular cuando el lugar es otro. Y la iglesia tiene que estar insertada allí donde el campo está blanco para la siega. Y no en un lugar ajeno al campo. La iglesia tiene que estar donde pueda recoger la mayor cantidad de frutos. La iglesia tiene que trabajar cercano a donde está la cosecha, para que el grano no se pudra, para que el grano no se pierda, para que el trabajo sea objetivo. La iglesia debe aprender a identificar los lugares donde la cosecha está madura, ir hasta allá a recoger los frutos, poniendo en el lugar su campamento, la congregación. Los pastores e iglesias del presente, nosotros como iglesia, en el ejercicio de la misión que se nos ha asignado, debemos de cuidar nuestro corazón, no permitiendo que las mentalidades y o memorias históricas afecten las decisiones ministeriales de nuestro presente y nuestro futuro. Si Jesús hubiera guiado por las memorias históricas de su tiempo, no le hubiera predicado a los samaritanos. Es que en el pasado ellos no destruyeron el templo. Es que ellos en el 500 y tanto se mezclaron con los babilonios, con los asirios. Es que en el 722
fuimos saqueados por. ¿Y cuántas veces tú y yo como iglesia a veces no avanzamos porque todo el tiempo estamos pensando solo en el pasado? Nos ocurrió, nos pasó, nos hicieron, vivimos, experimentamos. Y sin darnos cuenta, permitimos que las historias tristes del pasado afecten nuestro futuro y nuestro presente. Nuestro presente y nuestro futuro, perdón. Consciente o inconscientemente, las iglesias desarrollan memorias históricas, tanto positivas como negativas, a las cuales se suele apelar en el tiempo de resolución de crisis o toma de decisiones. Y tenemos que tener cuidado porque estas pueden afectar para bien o para mal, pueden influir para bien o para mal en la toma de decisión de nuestro presente y futuro. Estas memorias históricas, de no ser manejadas correctamente, pueden ser todo un obstáculo para el presente y futuro de la iglesia. Porque las malas experiencias del pasado nos llenan de resentimientos, rencores, temores que, de no ser evacuados y sanados con la ayuda del Espíritu Santo, nos llevan al miedo, la falta de fe, la pérdida del espíritu de conquista, la aceptación de nuevos retos. Hace bien la iglesia recordar que el Espíritu Santo cambia a la gente. El Espíritu Santo cambia las cosas. El Espíritu Santo cambia las circunstancias. Y el Espíritu Santo cambia y sana los reveses. Y las heridas del pasado las puede curar. Y tenemos que dejar que las cure y nos lleve a la sanidad que se necesita espiritualmente para ser eficaz en el alcance. Jesús no se dejó herir por estas cosas. Y cuando entendió que debía pasar por Samaria, aún con todo el resentimiento, la historia negativa y los prejuicios, no dudó en ir hasta allí y hacer lo que tenía que hacer. ¿A quién debemos imitar? ¿A los judíos resentidos que no hubieran ido? ¿O al Cristo que pasa por encima de los prejuicios y va? Amados hermanos, somos llamados a imitar a Cristo. Hablando de las memorias históricas, debemos tener presente también que son decisivas para bien o para mal, porque las buenas experiencias del pasado, porque si bien es cierto que a veces tenemos historias tristes, también tenemos historias buenas. Esos momentos que recordamos y que vivimos y que fueron significativos y que nos impactaron, pero cuidado, ahí también hay otro riesgo. Debemos celebrar y dar gloria a Dios por las buenas experiencias, pero con conciencia de presente y futuro en dependencia del Espíritu. Porque las buenas experiencias del pasado pueden conducirnos a la inmovilidad ministerial en nuestro presente y futuro. Como nos fue bien haciendo así, entonces ¿para qué cambiarlo o quitarlo? Siempre se ha hecho, mentira. Siempre hemos tenido escuela dominical, mentira. Busque la escuela dominical en el Nuevo Testamento. Julio, ¿qué año surgió la escuela dominical? Tú quieres bueno para los nombres. Mary, responde con Julio. La escuela dominical es del otro día, ¿no? Hará unos 100, 200 años si acaso. No creo que tenga ni 500. ¿Sabe lo que sí siempre se hizo? Enseñar. Uno tiene que ir a los principios. ¿Cuál es el principio? Enseñar. Ya sea en una escuela dominical, un grupo pequeño, un grupo grande, conferencia, seminario, taller. Lo que hay es que enseñar. Lo que no puede faltar es la enseñanza. Las metodologías cambian porque los tiempos cambian. Todos los que estamos aquí, que somos ya más veteranos en el Señor,
el departamento más significativo que más impactó en nuestra vida fue la escuela dominical. La mayoría de los cristianos más maduros que estamos aquí somos lo que somos, podríamos decir, gracias a la escuela dominical. Porque había unas escuelas dominicales fantásticas y sólidas. Hoy en día tristemente no es así. Pero no por eso la iglesia está dejando de cumplir su gran comisión, porque hay otras maneras donde se está impactando de igual forma. Entonces, no puedo cerrarme por una memoria histórica positiva a decir, no vamos a hacer esto otro, porque antes no lo hacíamos así. Cuidado, las buenas experiencias pueden llevarnos a una inmovilidad ministerial nada sana. Eso es hermoso, pero lo cierto es que no es práctico ni objetivo. Pues lo cierto es que el mundo se mueve, continúa, y no podemos quedarnos atrás. Tenemos que conservar la ortodoxia, la ética, la moral, y a la vez movernos de tal manera que el mundo sea alcanzado para Cristo. Porque no es tampoco la filosofía del fin justifica los medios. Y todo esto implica y exige cambios en la forma, las estrategias e incluso los lugares. No se me ocurriría a mí decir, no voy a predicar por Facebook porque Cristo nunca usó Facebook. Es que en el tiempo de Cristo no había Facebook. Pero estoy convencido que si Cristo estuviera ministrando en este tiempo y tuviera cámara, internet y video y un teléfono capaz de coger aquí y empezar a hablar, probablemente lo estuviera haciendo. Es especulación, pero probablemente. Hace 2000 años atrás, cuando la iglesia comenzó, probablemente usted no se congregaría donde ellos se congregaban. Bajo la tierra, en una tumba oscura, escondido. Si nosotros estamos en aire acondicionado, lugares cómodos, venimos en carro y nos cuesta. ¿Me explico? Ahora tampoco porque la iglesia del Nuevo Testamento se congregaba en una tumba bajo tierra. Hermanos, ¿saben qué? Vamos a cerrar esto y vamos para el cementerio de la esquina a abrir huecos debajo, porque era el modelo que tenían los primeros cristianos. Eso es absurdo. Eso sería atrasar la obra. ¿Me explico dónde quiero llegar? La iglesia ha de aprender a celebrar con acción de gracias las vivencias del pasado, pero reorganizando su ministerio de tal manera que su programa actual de respuesta ministerial sea satisfactoria en su presente y enfocada también en el futuro. Los pastores e iglesias del presente deben de autoexaminarse continuamente para que las malas vivencias y experiencias del pasado no le arrastren a un sentimentalismo que produce parálisis, miedo y temor a la hora de definir el presente y el futuro y decidir en pro de la visión de Dios, en el tiempo de Dios, para hacer la obra de Dios en el lugar asignado por Dios. Muchas iglesias fracasan por miedo a cambios drásticos. Tú y yo vamos a fracasar si le cogemos miedo al cambio. A imitación de Cristo, debemos discernir en la voluntad de Dios aquello que es práctico, necesario y conveniente para el alcance de los perdidos y la multiplicación de los discípulos, sin sacrificar la ortodoxia doctrinal, la ética, la moral propia del Evangelio. El lugar, eso fue lo que hizo Jesús. Samaria y el pozo. Luego tenemos la persona. Como Jesús no se dejó guiar por el prejuicio del lugar y se mueve del lugar. Se mueve entre personas, la mujer y samaritana. Para ministrar no pueden ser definidos el lugar y las personas. No pueden ser definidos y escogidos en base a las historias del pasado. Jesús no dijo, porque tuvimos problemas con los samaritanos, ahí no voy a ir. No. No puede ser definido en base a la historia del pasado.
ni a los sentimientos y emociones que estos puedan evocar, ni a la idea abstracta, poco realista, ni a metas inalcanzables que ponen en riesgo la obra. Si Jesús se hubiera guiado por estas cosas, mis amados hermanos, Él nunca hubiera ido a Samaria. No le hubiera hablado a la mujer, y la cosecha que en el verso 39 que dice que ocurrió, no hubiera sucedido. Y los samaritanos estuvieran ardiendo en el infierno, y sobre Cristo se hubieran acumulado aquellas aguas de fuego. Tenemos que mirar a Cristo e imitar a Cristo. En ocasiones creemos que un lugar para hacer la misión es el idóneo. Probablemente los discípulos, todos ellos judíos, creían que el lugar ideal era Judá o Jerusalén. Sin embargo, resultó que era Samaria, el lugar de Dios, porque es donde Él tiene su sembrado listo para cosecha. El lugar donde el punto de vista humano menos idóneo resultó ser el lugar de Dios para la conversión de muchos. La iglesia en su ministerio ha de aprender a identificar siempre su Samaria y moverse hasta allí, hacerlo sin miedo, pensando en su presente y con objetividad práctica hacia el futuro. Y la realidad práctica y objetiva no es la que se fundamenta en un capricho sentimentalista y abstracto, sino en acciones concretas que salvaguardan la integridad del ministerio, de tal manera que las almas son ganadas y los santos edificados, de tal manera que la obra continúa su misión hasta la segunda venida de Cristo, de tal manera que podamos obtener una cosecha de nuevos discípulos. A la hora de definir el lugar para hacer la misión, para establecer el centro de operaciones de la iglesia, para definir el ministerio, debemos de preguntarnos: ¿es el lugar conveniente? ¿Es objetivo? ¿Es funcional? ¿Es práctico o ilusorio? ¿La mies a su alrededor está madura? ¿Hay discípulos potenciales que se convierten en discípulos discipuladores? ¿Hay garantías de estabilidad ministerial? ¿Hay garantía de estabilidad financiera? Vamos a ver, ¿hay potencialidad para abundante cosecha? Esas son preguntas que debemos plantearnos. En la obra del ministerio, a la hora de tomar decisiones, los pastores junto a la iglesia han de hacer aquello que es necesario, práctico y conveniente para la conservación y garantía de continuidad de la misión discipuladora que se nos ha asignado. Y para lograr esto, en segundo lugar, debemos atrevernos a romper con las barreras que impidan el cumplimiento objetivo de la Gran Comisión. Ya hablamos de los prejuicios. Ahora hablamos de las barreras que impiden cumplir la Gran Comisión. Eso fue lo que hizo Jesús. Rompió con las barreras geográficas, sociales y culturales. Si usted va al versículo 7, dice que Jesús le dijo. Jesús es el que comienza el diálogo con la mujer. Jesús es el que rompe el hielo, no la mujer. Y en las acciones ministeriales y sobre todo en la empresa de hacer discípulos, somos la iglesia quienes tenemos que dar el primer paso. Somos la iglesia los que tenemos que romper los moldes. Somos la iglesia los que tenemos que romper el hielo. Somos la iglesia los que tenemos que tomar la decisión. Por eso la mujer se sorprende de que aquel judío le estaba hablando. Y en el verso número 9 le llega a declarar: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Cómo es esto? Ya Jesús había roto el hielo y había comenzado a impactar la vida de la mujer. Y es que cuando tú y yo rompemos los hielos y pasamos por alto los prejuicios y nos atrevemos a hacer la obra de Dios, comenzamos a impactar a nuestra gente. Porque el Evangelio de Dios es poder de Dios.
Por eso los discípulos también se sorprenden de que su maestro estuviera conversando con una mujer. Y para colmo samaritano, mira el verso 27. Ellos cuando vienen de buscar comida, esto es lo que se encuentran. Vieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Ellos no se esperaban esto. Tú y yo tenemos que tomar acciones en pro de la obra, aun cuando esto cause sorpresa o desconciertos en otros. Y no podemos dejar que los desconciertos o sorpresas que causemos nos detengan. Mire, al final como iglesia usted nunca va a quedar bien con la gente. Déjeme le digo. Nunca. Usted no va por el perdido y van a hablar mal de usted. ¿Qué iglesia tan negligente? No hace evangelismo. Usted va por el perdido y dice, mira a esta gente, la bola de borrachos y delincuentes que tienen ahí metidos. Uno queda bien con Dios, no con los hombres. Y por eso tenemos que tomar acciones en pro de que la gran comisión y el hacer discípulos sea hecho. Rompiendo las barreras que hayan que romper. Sin miedo. Nuestros jóvenes están rompiendo esta barrera al ir a las escuelas. Los lugares donde han dicho ahí no se puede. ¿Quién dijo que no se puede? En el poder de Dios todo es posible. Un grupo de hombres de esta iglesia, gracias a Dios, están rompiendo sus barreras. Y cada domingo a las 10 de la mañana están llegando. Oremos para que sean más. Y pronto las mujeres, y si Dios quiere los adultos, y el mayor número posible de discípulos. Tenemos hermanos que en Suiza estamos rompiendo barreras de distancia idiomática. Cada lunes tenemos un estudio bíblico vía internet, unos hermanos en Suiza. Estamos rompiendo la barrera de la distancia, de manejar 3 horas hasta Port Charles para abrir una nueva obra. Que hay que manejar mucho, sí, que es agotador también, que se sale a las 7 de la mañana y se regresa a las 11 de la noche también, pero la pregunta es, ¿vale la pena pagar el precio? ¡Claro! Y más cuando vemos almas añadiéndose al reino de los cielos. La iglesia ha de aprender a romper con todo lo que obstaculice la obra y atreverse a entrar por todas las puertas que se abran cuando de ganar a un perdido se trata. Y no puede tener miedo. Recuerde que ha de amar intensamente a Dios y su misión, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y cuando amamos con intensidad a Dios y su misión, y el ganar al perdido y discipular a los santos para que se vuelvan discipuladores, todos los temores van a desaparecer. La iglesia no puede esperar a que el mundo venga a ella, porque tal cosa no es lo prescrito por Dios. La iglesia no puede esperar a que el mundo venga a ella, porque tal cosa no va a ocurrir. Romanos 3:11 dice que el hombre natural por su pecado no busca a Dios. Y en la gran comisión no se le dice a los creyentes, esperad de todo el mundo que venga a vosotros. Lo que la gran comisión dice es, id por todo el mundo y hacer discípulos. Todo el quehacer ministerial de la iglesia, desde la planificación o concepción del ministerio hasta las acciones ministeriales, deben conducir a un hacer de ir a por el perdido para hacerle un discípulo de Cristo que haga discípulos para Cristo. Esto sin abandonar el cuidado pastoral de los ya salvos. En su acción de ir, la congregación se mueve en y hacia donde está la necesidad. Y no puede tener miedo a dichos movimientos. Y no puede dejar cortar su movimiento por los prejuicios infundidos por la carne, los sentimientos, la sociedad o el entorno. Hacer esto implica también romper con los prejuicios que nos impone la sociedad y o que nos imponemos nosotros mismos en ocasiones. Porque al final estos de samaritanos y judíos habían sido prejuicios impuestos. Y a veces la sociedad nos impone ¿qué? Prejuicios. Debemos cuidarnos como iglesia de no caer en los males del segregacionismo étnico,
por cuanto ceder ante esto arrastra a la iglesia a estar fuera del orden de Dios y al desarrollo de un estilo de vida pecaminoso, insano y lleno de perturbación de espíritu. En California me encontré una iglesia que se llama Iglesia Mexicana. Si no eras mexicano no podías ser miembro de ahí. Eso no es de Dios. Porque ante el trono del Cordero, lo que yo veo en Apocalipsis es gente de toda tribu, nación y lengua. Y aquí en el sur de la Florida, la mayoría somos los caribeños, cubanos, puertorriqueños, dominicanos, hay muchos venezolanos, mucha comunidad colombiana. Líbrenos Dios de pretender ser una iglesia dominicana o cubana o puertorriqueña o... No. Eso no es de Dios. Líbrenos de segregacionarnos o poner distanciamiento el uno por el otro por seguir un partido político u otro. Que si soy demócrata, que si soy republicano. Y yo te pregunto, mi querido hermano, ¿de quién es mayor estima para tu vida? ¿Un partido o Jesucristo? Pues por amor a mi Cristo, aunque yo tenga mi convicción política y mi criterio político, mi amor a Cristo no me puede llevar a levantarme ni actuar en contra de mi hermano por su criterio político. Simplemente hay que respetar y buscar las cosas que son de arriba. En lo personal, así lo veo en la Escritura. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y no voy a permitir que ninguna ideología política o de la que sea venga a traer entre nosotros discordia, porque la discordia no es de Dios. ¿Qué estaban viviendo judíos y samaritanos? Discordia por esas cosas. ¿Y qué hace Jesús? Pasa por encima de ellos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pasar por encima de ellos. Porque nuestro reino no es de este mundo. Y como nuestro reino es de arriba y las cosas del reino somos llamados a buscar, nuestro enfoque entonces tiene que estar puesto en que los pecadores vengan a Cristo, los salvos sean edificados y el prójimo sea servido. Así lo veo en la Escritura, mis hermanos. Hay que romper. Un ejemplo de esto lo tenemos en Gálatas 2, 11 al 13. Bernabé, está con los judíos, muy bien, ay, qué bueno mis hermanos, con los gentiles, mis hermanos gentiles, qué bendición que se han convertido. Y en cuanto llegaron algunos creyentes judíos, Bernabé se aparta de los gentiles y ya no se sienta con ellos. Y cuando Pablo ve a aquello, hermano, se armó todo un problema. Vaya a Gálatas, por favor. Pablo era tremendo, en el buen sentido de la palabra. Gálatas 2, versículo 11. Porque esta es la acción de la que estoy hablando y de las cosas que hay que cuidarse y de las que se cuidó Cristo con los samaritanos. ¿Qué dice? Cuando Pedro, verso 11, vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara. O sea, en su cara le dije todo lo que había que decir. Número 1. ¿Por qué Pablo hace esto? Porque lo que Pedro hizo era de condenar. Entonces fíjense, tener prejuicios y clasificar a la gente es una acción que ante los ojos de Dios es condenatoria. Cuando Pedro vino a Antioquía, antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba
porque tenían miedo de la circuncisión, tenían miedo, que tenían prejuicios. Verso 13. Y en su simulación, ¿cómo clasifica esta acción del apóstol? ¿Cómo qué? ¿Qué es una simulación? Hipocresía. Participaban también los otros judíos. O sea que un poco de levadura leudó la masa. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y aquí tenemos tres cosas. La actitud segregacionista es condenable, es hipocresía y es una falta de rectitud a la verdad cristiana, como dice el verso 14. Este tipo de actitudes genera a las postres divisiones y conflictos al interior de la iglesia. Y las divisiones y conflictos hacen que la iglesia caiga en un estilo de vida insano, carnal, inmaduro. ¿Y qué ocurre cuando esto surge? Santiago 1:16. Donde hay contienda hay perturbación de espíritu. 1 Corintios 3:3. No los puedo alabar porque sois carnales. Surge carnalidad. Pero ¿qué se experimenta cuando la iglesia está junta en armonía? Salmo 133, 1 y 3. Bendición y vida eterna. Juan 17, 21. Se genera un testimonio creíble que hace a los pecadores acercarse a Cristo. Y termino diciendo que la obra del ministerio, la hora de tomar decisiones, los pastores junto a la iglesia han de hacer aquello que es necesario, práctico y conveniente para la conservación y garantía de continuidad de la misión discipuladora que se nos ha asignado, y para ello debemos atrevernos a dar pasos concretos y coherentes que provoquen la conversión de los perdidos y la multiplicación de los discípulos. Atrevernos a dar pasos concretos y coherentes que provoquen la conversión de los perdidos y la multiplicación de los discípulos. Jesús entendió que le era necesario detenerse en el pozo de Jacob y se detuvo en el pozo de Jacob. La iglesia en su estrategia debe definir el lugar donde se va a sentar para hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Y ese lugar debe estar plantado donde la siega está madura, donde la siega puede ser recogida y donde la siega puede ser almacenada. Una iglesia en su planificación misionera ha de tener en cuenta el desarrollo de una estructura que le permita tener el espacio idóneo para la adoración, la enseñanza y el servicio a la comunidad. Jesús entendió que le era necesario hablar con aquella mujer, que no era precisamente la más santa, porque tenía un hombre y los 5 que había tenido tampoco habían sido de ella. Pero él vio en ella el instrumento escogido. La iglesia ha de desarrollar estrategias de alcance que le permita ir a la gente con problemas y hablar con la gente y ministrarle a la gente. En el Evangelio es válido apelar a las necesidades materiales y espirituales para abordar los problemas del alma. Por eso Jesús le dice a la mujer: ¿y tu marido? Para que cuando ella dijera poder luego darle el mensaje. Por eso le dice: dame de beber, para poder decir, si tú supieras quién es el que te dice. Y luego trata los problemas espirituales. ¿Dónde adoramos? Mujer, ni en este monte ni en Jerusalén. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu. Oiga, Jesús le dio un discipulado completo a esta mujer. Testimonio, plan de salvación, vida cristiana, vaya y haga evangelismo. Aquí tenemos todo. ¿En cuántos encuentros? En uno. Porque aquí no fue que Jesús estuvo varios días con esta mujer sentándose, 3 lecciones para hacer. No. Jesús comienza su diálogo con una necesidad física, siempre, o sanando o hablando, y luego encamina a la gente a la más grande, la espiritual. La iglesia tiene que tomar acciones en pro de su comunidad
prestando aquellos servicios materiales que le permitan luego comunicar las buenas nuevas. Hermanos, Jesús no solo nos ha llamado a predicar, también nos ha llamado a servir y a lavar pies. Esto es importante. Un buen testimonio de acciones concretas hacia afuera provoca asombro y hace que la gente empiece a pensar en Dios. La fe sin obra es una fe muerta. Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y hay mucho que se puede hacer y que no se necesita tanto, créame. Jesús entendió una vez venidos los discípulos con comida que no era tiempo de comer, sino de predicar, y va y predica. Esto nos habla del sentido de urgencia de la misión. El tiempo se acaba y la iglesia no puede vivir en letargo. Tiene que ser viva, movida, proactiva en la misión. Esto exige compromiso, renuncia, disciplina, objetividad, acción. Jesús no dio por concluida su misión hasta que hubo discípulos en el lugar en que se convirtieron en discipuladores. Mira el verso 38 y termino. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la... ¿En qué se convirtió la mujer? En discipuladora. ¿Cuál es el plan de Dios con tu vida? Que te conviertas en un discipulador. Por eso te ha dicho ir y hacer discípulos. Iglesia, creyente como individuo, cada uno de ustedes en particular. En tanto y en cuanto no te estés multiplicando en un nuevo creyente, no estás andando dentro del plan de Dios. Pero pastor, yo le predico a la gente y la gente no viene. Entonces sí te estás multiplicando. Si lo estás haciendo, sí estás predicando. La cosecha es de Él. Lo que le toca a ustedes hacer. Entonces vinieron los samaritanos y les rogaron que se quedasen con ellos. Oiga, qué cambio de mentalidad. El verso 40. La gente que probablemente al judío le hubiera dicho aquí no te quiero, ahora le está diciendo quédate. Y es que cuando vencemos las barreras y los prejuicios y nos atrevemos a hacer la obra, vamos a ver la gente que Dios tiene diciéndole a la Iglesia Bautista Verdad y Vida, quédate con nosotros. Como iglesia, y quiero que reflexionen estas estadísticas, tenemos nuestros propios retos. Según el censo del 2020, aquí en Pembroke Pines, tenemos una población de 171.178 habitantes, 6.600 casas de familia, 66.000. Gracias, mi hermano. Y la comunidad hispana somos el 45%. O sea que tenemos unos 85.000 habitantes en esta ciudad que hablan español. De ellos el 20% rondan los 39 años de edad. Esto es solo en nuestra ciudad. Pregunto, ¿qué por ciento de estos 85.000 son cristianos? Probablemente en el 1%. Esto tiene que darnos dolor. Esto no tiene que ser pensar. Esto lo tienes que hacer planificar. Y pensar con objetividad de cómo voy a llegar a esta gente. ¿Se da cuenta por qué no podemos darnos el lujo de estar sentados haciendo cuentos? No podemos darnos el lujo de estar en
fiestas cristianas, que si día de la mujer, que si día del hombre, que si día del femenil, día del pastor, día del año nuevo, día de Navidad, ni día de Semana Santa, porque mientras las iglesias estamos en estas estupideces, los 85,000 de nuestra ciudad siguen en riesgo de muerte, condenados al infierno por iglesias negligentes que no se toman en serio la gran comisión, por iglesias negligentes que todo el tiempo están en la historia o viviendo de recuerdos, en vez de enfocarse en su presente y en su futuro, persiguiendo a ser discípulos. Perdónenme si mis palabras son rudas, pero es lo que lleva. Y como vocero de Dios, es mi responsabilidad ser profeta de Él y decir las cosas como son. Para si inquietando tu alma, provocamos un despertar y un avivamiento, el nombre de Dios sea bendito. Hay mucho que hacer. Tenemos 85,000 hispanos que no conocen de Cristo y otros 85,000 anglos que no conocen de Cristo. Bueno, pastor, esos problemas de los que hablan inglés. Quizás tú y yo no hablemos inglés, pero tiene que ser también nuestro problema. Y hay que buscar gente que hable inglés para que vaya y gane a estos que hablen inglés. Y si la iglesia tiene que ser bilingüe, pues que sea bilingüe. Y si tenemos que abrir un ministerio en inglés con un pastor en inglés, que se abra. Y si hay que hacerlo con los filipinos y con los chinos y con los rusos, con cualquier otro idioma, hay que hacerlo. Hay mucho que hacer, ¿sí o no? Como iglesia debemos preguntarnos, ¿qué debemos hacer para ganar a los 85,000 hispanos de esta ciudad? ¿Qué debemos hacer para lograr que aproximadamente 42,000 personas hispanas que tienen unos 40 años sean alcanzadas? Hermanos, la gente de mi edad más o menos, que son los que están criando hijos ahora, que son los que están siendo padres. Quiere decir que si no ganamos a esta generación, la próxima va a estar inalcanzable. Por eso no podemos estar pensando en las musarañas, sino en el sentido de urgencia que esto tiene. Estamos listos en nuestras instalaciones, en nuestro ministerio, en nuestra forma de pensar, en nuestra estructura como iglesia. Estamos listos para ir a por 85,000. Esto nos tiene que hacer pensar y motivarnos a implementar los cambios que tengamos que implementar. Eso significa que tenemos que dejar la mentalidad de iglesia pequeña y enfocarnos en una visión de gran escala. Porque si usted cree que Dios tiene una cosecha abundante y madura que va a recoger, el granero no puede estar chiquito. Usted no puede tener solo listos 5 sacos para almacenar. Usted tiene que prepararse para cuando se recoja la cosecha, tener los estibadores que puedan cargar y venir y discipular y hacer y continuar. Y a ir a por más, por la ciudad que está al lado, que está igual o peor que la nuestra. Y a ir por el condado. Y a ir a donde hay aquí. ¿Debemos proveer un ministerio para ganarles? ¿Qué cambio y movimiento debemos de dar para comenzar a lograr esto? Todas esas son preguntas que debemos responder. Pastor, pero es que nosotros apenas somos unos 50 hermanos. Jesús tenía menos que nosotros, porque Él comenzó con 12. Así que tenemos más que Él. No tenemos muchos recursos. Jesús no tenía dónde recostar la cabeza. Nosotros al menos tenemos estas 4 paredes. No tenemos todas las comodidades. Jesús no tenía micrófono, cámara, internet. Nosotros tenemos otro.
Dígame qué justificante podemos darle a Jesús. Pero Jesús es Dios, sí. Y ese Dios se derramó en la persona del Espíritu Santo. Nos ha investido de poder precisamente para ir y hacer esto de lo que estamos hablando. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que romper las barreras, los prejuicios y buscar bajo la dirección de Dios implementar cambios que nos lleven a ganar a nuestros 85,000 hispanos? Ah, pastor, usted está soñando. Una iglesia de 85,000, eso no va a ocurrir. No tiene por qué ser una iglesia de 85,000. Pueden ser 1000 iglesias de 1000. ¿Hay para 1000 iglesias de 1000? Sí. ¿Por qué no? Como Dios lo vaya a hacer, no nos tiene que importar. Lo que tiene que importar es que usted y yo nos pongamos en las manos de Dios, enfocarnos, libres de todos estos prejuicios, e ir y hacer lo que nos pide. Señor, gracias por este tiempo y la bendición de poder ser edificados por tu palabra. Ayúdanos a caminar por fe y en ti, y atrevernos a creer en ti y en tu gran comisión. Quita toda barrera y todo obstáculo que esté impidiendo que tu evangelio llegue, y trae un avivamiento sin precedentes en nuestra ciudad. Guíanos como iglesia a desarrollar una estrategia, un modelo, una forma que permita que nuestros 85,000 hispanos puedan oír de las buenas nuevas, y los otros 85,000 anglos que puedan haber también. En el nombre de Jesús. Amén.